Pues otra vez con ustedes, como es costumbre, que bueno, apenas es la tercera entrega, la tercera vez que tengo el gusto de acercarme a ustedes, pero bueno, podemos decir que es una serie. Y en esta ocasión vamos a recordar lo que platiqué en mi anterior charla, que fue precisamente acerca de las orquestas típicas. Esto que están ustedes viendo es una fotografía tomada en el siglo XIX que me costó mucho trabajo reconstruir y volver a hacer. Y bueno, no es tan claro como yo quisiera, pero sí evidentemente es algo que da una muy buena idea de cómo era este tipo de agrupaciones. Yo les decía que se vestían de charros, es como se presentaban. Ustedes pueden ver, es una foto tomada de alguna orquesta, no sé cuál haya sido, no, pues no existen los nombres, no sé qué orquesta, lo único que tengo en mis manos es el documento en sí, el original que casi ya no se ve nada y esta reconstrucción. Aquí podemos ver, voy a usar el cursor para que tengan idea. Hablábamos del salterio, este instrumento es el salterio. Entonces estas son, no se alcanzan a ver las cuerdas, está manchado, pero ahí se ve la caja, una hendidura por donde sale el sonido. Este es el tiracuerdas y todo esto está lleno de cuerdas, ¿sí? Ahora tenemos aquí una guitarra, no es un bandolón, está también manchado, otro bandolón, y vemos, por ejemplo, más bandolones, es el instrumento que se usaba mucho, y hay otros más, vemos al fondo, esta es un arpa, y vemos por allí un violonchelo, que es el instrumento que yo toco, y así eh, hay otros instrumentos más que no alcanzo a distinguir. Al fondo o a la izquierda, pues voy a mover el cursor para que se vea una flauta, y este es un clarinete, y pues de esa forma es como tenían un sonido pues muy característico y se le llamaba la orquesta típica. Como les decía yo, la más antigua, y se los repito, es la fundada por Carlos Curti, que a la fecha sigue. Y también hubo más, después se fundó una que fue también muy famosa, que era patrocinada por la esposa del entonces presidente de la República de México, y pues era la orquesta típica de señoritas. Eh, bueno, hay inclusive programas de algunas actuaciones, y pues poco a poco vamos a ir, voy a mostrarles otra fotografía del mismo estilo, pero pues para que tengan una idea más clara. En esta otra pueden ustedes ver con más claridad, y vamos a tratar de enumerar, por ejemplo, los bandolones, como habíamos dicho, el salterio. Aquí se ve de otro modelo que el que vimos en la otra foto, pero aquí esto que se ve son las clavijas para afinar las cuerdas. Esto de aquí son las cuerdas. Aquí es una guitarra, pero es una guitarra más grande, que lo que alcanzo a ver es que hay unas cuerdas más claritas y otras más oscuras, y que me parece, no puedo asegurarlo, lo que se llamaba bajo sexto. Aquí tenemos el otro bandolón, aquí tenemos un clarinete, aquí tenemos otro clarinete, aquí se ve un violonchelo, y acá se ve un violín, otro violín, y así tenemos a la orquesta. No son los mismos integrantes, y como dije hace ratito, no sé qué orquesta sea, pero pues son fotos de la época que les voy a ir mostrando en esta emisión. Eh, a continuación voy a mostrarles a uno de los integrantes que quizá aparecen en estas fotos, pero que no puedo asegurarlo. Él desde su juventud tocó
el bandolón como especialidad, aunque conocía todos estos instrumentos, como decía yo, la mandolina, la bandurria, la bandola, el bandolón, tocaba la guitarra y también tocaba el violonchelo. Era uso y costumbre de esa época entre los músicos el tocar varios instrumentos, porque el tocar varios instrumentos daba mayores posibilidades para vivir, para trabajar, eh, pues había, dependiendo del nivel que tuvieran y al tipo de música al cual se dedicaran, pues entonces iba, si ellos conocían lo que ahora llamamos música clásica, bueno, podían formar parte de una orquesta sinfónica o de una orquesta de ópera, pero a la vez si tocaban otro tipo de instrumentos, podían pertenecer a las orquestas típicas o dar clases de esos instrumentos. O sea, un músico mientras más instrumentos tocaba, pues era mejor preparado y también preparado para la vida, para la subsistencia de él y de sus familias. Este señor sí puedo decir que lo conozco, aunque no tuve obviamente el gusto de conocerlo, pero se llama Pedro Sariñana. Nació aproximadamente en 1835. Tengo unos papeles de la parroquia de San Sebastián, lo que ahora es centro histórico, que dan una fecha y hay otras que dan otra, pero nació más o menos en esos, 1835. Él fue padre de mi abuela paterna y él fue músico desde niño y también ejerció el oficio de zapatero, porque también era una costumbre que todos tuvieran una carrera, sea técnica, sea artística, pero además supieran un oficio. Entonces, en el acta de nacimiento de mi abuela, él comparece ante el juez y está escrito, es profesor de música y bordador, así dice. En fin, como les dije, son retratos, son recuerdos de una época ya de hace muchísimos años. Y pues él tuvo esa hija Paz que después conoció a mi abuelo, se casó con él y ya de esa manera nació mi padre, en fin. Entonces, él tocaba el bandolón como concertista y voy a tratar de mostrarles a ustedes un contrato que él firmó en el cual se ve cuánto ganaban y algunos lo que se alcanza a distinguir. Este es un trozo de papel que se pudo conseguir en la parroquia que les mencioné y ahí aparece la fecha de mi bisabuelo y él en 1841, pero en otro papel que hay por ahí aparece en 1835. Entonces, estoy hablando de él no porque sea un recuerdo de familia, sino porque fue una persona muy importante en el desarrollo de las orquestas típicas. A continuación, voy a mostrarles el contrato del que les había yo hablado. Este es el contrato que les menciono y está hasta arriba, manuscrito, se ve el nombre de Pedro Sariñana. No se alcanzan a distinguir todas las cláusulas y él firma para poder ingresar a esta orquesta, pero este contrato es 1884 para hacer una gira a los Estados Unidos. Y ahí se especifica el sueldo, el uniforme y todas las reglas que hay a seguir para pertenecer a esa orquesta. Y bueno, pues es un papel muy importante. Lamentablemente no se alcanza a distinguir todo con mis modestos medios, pero lo importante es que sepan ustedes que sí, efectivamente, sí hubo una actividad grande en la música y hablando en este momento exclusivamente de las orquestas típicas. Este es uno de los
poquitos programas que logré rescatar. Y es curioso porque dice la hora y dice positivamente el último concierto, grandes novedades. Y ahí sale el programa, como dije yo, mezclando música popular, mezclando música que llamamos clásica. Y dice último gran concierto, despedida de la aplaudida orquesta típica mexicana. Así es. Y lo curioso es que no dice más que Teatro Betancourt, y entonces hay que acudir a un libro importante que es el que habla de todo el teatro, de historia del teatro en México, y entonces están enumerados todos los teatros que había en ese entonces. Entonces no sabemos si estaban en Torreón, si estaban en Monterrey, si estaban en Guadalajara, pero estuvieron en todos estos lados. Y esta es una muestra. Normalmente es en colores vivos. Aquí se ve en blanco y negro, pero los ponían así como ahora anuncian los bailes para que llegan Los Ángeles Azules o cualquier cosa así. Bueno, ahí se anunciaban también los conciertos de las orquestas típicas. Y bueno, continuando con esta plática en especial en este momento de esta persona, Pedro Sariñana, que como dije, bueno, él fue solista en esta orquesta de Curti, fue maestro de instrumentos y muchos músicos pasaron por su tutela, ¿verdad? Pero aquí ya posteriormente, años más tarde, cambió el giro y fue hacia el lado de la música clásica. Y aquí tenemos pues algo que a mi juicio es pues invaluable, que es su nombramiento como prefecto del Conservatorio Nacional de Música, y está firmado precisamente por el secretario de Educación de ese entonces, o ministro de Educación, que era Justo Sierra. Y bueno, me da mucho gusto poder compartir con ustedes porque es otro nombramiento también para el mismo Pedro Sariñana, pero muchos años después. Y tengo el original y es la firma autógrafa del presidente en turno, que en ese momento era Venustiano Carranza. Y bueno, pues por hoy siento que hemos compartido bastantes cosas que a mi juicio tienen un sabor muy bonito de antaño, pero a la vez aprendemos algo porque ya hemos visto, aunque sea por este modesto medio, pues algunos documentos que tienen gran valor en la historia de la música en México y en la etapa a la que nos estamos refiriendo. Cierro esta conversación con esta fotografía del yerno de don Pedro, o sea, de mi abuelo, el padre de mi papá, que también fue músico y que también tuvo un papel muy relevante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es la época a la que nos estamos enfocando. Me despido de ustedes y hasta la próxima.